Fernando López. Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, sobre todo hablando del tema de seguridad. Vamos a explicar cómo crear cuentas dentro de Fermilab, cómo autenticar vuestras aplicaciones, cómo crear organizaciones, etcétera, etcétera. Después continuaremos con temas de gestión y control de cloud. Explicaremos cómo crear cuentas, cómo poder desplegar vuestras máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Y esta tarde pues tendremos sesiones después de comer en el cual os presentaremos otro componente que es el White Cloud, que nos va a permitir poder desplegar pequeños widgets, pequeñas aplicaciones en los browsers para poder controlar datos que queréis mostrar, etcétera, etcétera. Y también pues, haremos una presentación sobre el Cubeto, que es otro de los componentes de Firewall, que nos va a permitir poder manejar en tiempo real lo que serían vídeos e imágenes que podéis capturar con la cámara, ¿no? Esto ya mi compañero lo presentará esta tarde. Como he dicho antes, me ha presentado Hugo. Mi nombre es Fernando López. Soy el responsable principal del Nodo de México y uno de los arquitectos de Cloud. Y también soy el responsable de lo que es, digamos, la puesta en funcionamiento y correctamente de lo que son los nodos en Latinoamérica. Estamos colaborando con Hugo pasando los meses. La parte primera de la presentación la voy a dar yo. Voy a explicar un poco cómo crear cuentas y cómo gestionar las cuentas y las organizaciones dentro de Identity Management. Y la segunda parte de la sesión de esta mañana, ahora también más o menos, la hará mi compañero Daniel Morán, que ha estado trabajando también en temas de seguridad y también es responsable del desarrollo de los sistemas que vais a necesitar bien. Bueno, para no perder mucho más tiempo voy a entrar en detalles. Bueno, esta es la primera parte de la sesión, como he comentado antes. Os mostraré en detalle cómo sería, qué es el Identity Management, por qué necesitamos este componente dentro de la arquitectura de Firewall. Después os explicaré cómo crear vuestras propias cuentas dentro de Identity Management. Os explicaré los tipos de cuentas que hay, con Basic, Trial y Community, qué diferencia hay entre cada una de ellas y cómo podéis pasar con la otra. Os presentaré cómo manejar esto dentro del portal de IDM, el Identity Management. Veréis, pues, os pondré unas cuantas referencias en el cual podéis ver cómo se controla este proceso. Y después haremos unas pequeñas demos para que veáis cómo funciona. Y pasaremos a un compañero en el cual os explicará ya lo que son los flujos de WAU y cómo autenticar las cosas. Vale, la introducción al Identity Management. Si alguno de vosotros estuvo ayer aquí, pues Juanjo hizo referencia a esto. Cuando empezamos el Firewall, una de las principales características que tenía era intentar buscar estándares que estaban en uso en la comunidad, ¿no? Para no tener que reinventar la rueda otra vez. Entonces, cuando llegamos al capítulo de seguridad, pues nos planteamos lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Desarrollamos otro nuevo estándar de seguridad o usamos el PKI? Pues usemos el PKI. Entonces se estuvo haciendo un análisis de lo que había en el mercado y se optó por coger la opción de WAU. Entonces, ¿qué es el Identity Management realmente? Pues la primera pregunta que os haría es, supongo que todos tendréis o usáis Google, ¿no? Asumo que sí. Google tiene delegada la autenticación dentro de sus aplicaciones. Puedes usar el Gmail, puedes usar el Google Docs, puedes usar Analytics. Y todas esas aplicaciones están usando el mismo usuario. Están usando el sistema de autenticación que tiene Google y delega la autenticación de ese usuario en todas las aplicaciones. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es hacer algo similar a lo que tenía Google, pero Firewall. ¿Qué quiere decir esto? Pues
tener un sistema centralizado de autenticación de los usuarios y delegar esa autenticación a las aplicaciones que quieran desarrollar. ¿Pero qué aplicaciones? Bueno, pues las aplicaciones son pues, los componentes genéricos que tenemos dentro de la plataforma, pero también es posible delegar esta autenticación en vuestras propias aplicaciones. Al igual que tenéis, como por ejemplo, pues, con todos estos ejemplos, ¿no? Vosotros tenéis vuestras propias aplicaciones que habéis desarrollado y pues podéis decir, pues yo quiero autenticarme con GitHub, por ejemplo, yo quiero autenticarme con Facebook, etc. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Pues nuestra propuesta es, al igual que tenéis aplicaciones que se pueden lograr contra Facebook, contra Twitter, contra Google, pues tener una opción para que vuestras propias aplicaciones también se puedan lograr contra Firewall. Entonces, tenéis vuestros usuarios creados dentro de la arquitectura de Firewall y ya vuestras aplicaciones podéis decir, bueno, voy a usar el sistema de autenticación que me ofrece Firewall para poder acceder a mis aplicaciones a través de usuarios, sin tener que hacer la implementación de todo el sistema de claves y demás. Eso es lo que haría este tipo. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Entonces, vamos a pasar en detalle a contaros un poco de qué serían estas cuentas de usuario, o qué tipo de cuentas tenemos. Vale, pues el IDM ofrece tres tipos de cuentas, ¿no? El tipo de usuario basic, que se caracteriza principalmente en que no puede usar los recursos del cloud, pero tienes la autenticación y tú puedes delegar esa autenticación en las aplicaciones que tú quieras. El hecho de que no tengas acceso a los recursos de cloud no significa que no los puedas usar. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que tenéis un compañero o un amigo que sí es tipo tralla, pues tipo community. Entonces, esa persona puede autorizarte para trabajar en su organización, aunque tú no seas usuario, tipo tralla, ¿vale? Después tenemos los usuarios que son tipo tralla, ¿no? La principal característica es, bueno, estos ya pueden empezar a usar el cloud, pero tienen un periodo de tiempo, solo tienen 14 días. Esto puede variar, pero por defecto son 14 días los que tienen de tiempo. ¿Por qué tenemos este requerimiento? Bueno, el requerimiento es fundamentalmente por los recursos solicitados, entonces, y hay muchos usuarios que quieren usar la plataforma. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo más importante son los usuarios tipo community, que esos son los que realmente están desarrollando el negocio. Los usuarios tipo trial son gente que están usando la plataforma, pero no están desarrollando el negocio. Entonces, la idea es, dejemos los recursos para los que son de verdad los que lo necesitan, y los tipo trial, pues, que vean cómo funciona, y pasado un tiempo se les quitará los recursos. Pasarán de nuevo a tipo basic y tendrán que solicitarlo de nuevo. Entonces, cosas importantes aquí. Por defecto, los usuarios de tipo trial solo van a usar una región, que es la de Spain. Eso se puede modificar, de hecho es modificable. En algunos tiempos se puede meter, por ejemplo, si vosotros queréis que sea la región por defecto sea México, pues se puede. Pero solo sería una región. Los usuarios tipo community, bueno, pues un usuario tipo trial o tipo basic puede en cualquier momento solicitar una actualización de su cuenta. ¿Qué es lo que va a implicar esta actualización? Esta actualización lo que implicará es, yo, fulanito, quiero usar los recursos que me ofrece Firewall para desarrollar mi negocio. Entonces, vais a tener que, en una descripción, dar claramente qué es lo que queréis hacer, cuántos empleados sois, etcétera, etcétera, luego lo veremos. Y eso pasará por un sistema de validación interno. Pues en el caso de Nuevo México, pues posiblemente luego tendré que hablar con Luco. Esto implicará que gente del Nuevo de México haga una revisión de las solicitudes para ver si autoriza o no la creación de la cuenta tipo community. Esta cuenta tipo community, por defecto, tiene 6 meses de duración, en que vais a poder ofrecer los recursos. Podéis seleccionar qué región queréis usar. Asumo que los que estéis aquí queréis usar la región de México, pero podéis usar cualquier otra. Y pues pasado ese tiempo se supone que tendréis que hacer una validación de nuevo para continuar o pasaréis otra vez a la bolsa.
Bueno, esto es más o menos lo que es el escrito de palabra. Estos serían los distintos diagramas que tenemos. Es decir, un usuario que es el rojo, pues cuando entre en la plataforma va a tener dos opciones. Va a poder registrarse como trial, si hay recursos trial, o como basic. ¿Por qué digo si hay recursos trial? Porque hay un número limitado de usuarios que se pueden crear como trial. Es lo mismo, siempre nosotros estamos dando más prioridad a los usuarios tipo community que a los usuarios tipo trial. Entonces siempre estamos garantizando que haya recursos para los primeros. Si no hay recursos, cuando veáis la pantalla siguiente estará deshabilitada la opción de trial, solo podréis crearlo como basic. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Una pregunta, Fernando. ¿Los communities son los que son gente que está asociada ya con un programa de aceleramiento o puede venir alguien que no necesariamente venga que esté financiado por una de las aceleradoras? Eso es una pregunta. No quería entrar en ese detalle porque ese es el tema de Europa, ¿no? Entonces, os cuento en detalle lo que hay en Europa. Porque aquí, según la presentación que tuvimos ayer, vais a hacer también la aceleradora, ¿no? Vale. Entonces, normalmente, cuando os he explicado que un usuario tipo community tiene que rellenar un informe, se lo tiene que pasar a los coches, que son la gente de cada uno de los nodos para validarlo. Realmente lo que se está haciendo es ese informe se está pasando a la aceleradora. Vosotros en el form que vais a tener que rellenar tenéis que indicar cuál es vuestra aceleradora de la que venís. Eso es en el caso de Europa. Y ahí se dice que, bueno, pues yo vengo de la aceleradora Impact o no sé qué, y yo quiero desarrollar esta aplicación tal, con estos recursos, con estos desarrolladores, etc. Entonces, en el caso de México, porque como se va a habilitar esta aceleradora también en México, pues lo mismo. Yo he estado participando en la aceleradora tal, he pasado la primera fase, es decir, he presentado mi idea, me la han validado, me la han aceptado y yo quiero ahora ser community user. Entonces tú dices, vengo de la aceleradora tal, este es el nombre de mi proyecto y esto es una breve descripción de mi proyecto. Entonces eso pasará a la gente de todo México o de todo lo que sea, validará que esa información es correcta y dará los recursos, o pasará ya a la gente técnica que dará los permisos para poder acelerar la cosa. Volviendo para empezar la respuesta, ¿no? Vale. Volviendo al tema. Si ahora mismo como estamos en el momento de borrar recursos de trial, ¿no? Entonces ahora mismo no vais a tener permiso para crear cuentas trial durante este periodo. Entonces, la forma de trabajar es, vais a tener que enviar un correo, ahora mandaré en la presentación el enlace, donde tenéis que decirme, quiero que me creéis una cuenta tipo trial para poder trabajar, ¿no? Entonces nosotros validamos eso y lo damos de temporal, 14 días, pero normalmente no vais a tener opción aquí. Entonces, tanto el usuario basic como el usuario trial en cualquier momento pueden pasar a usuario tipo community, pues como he contado, rellenando el informe, etc. Y hay que tener en cuenta que también los usuarios basic pueden pasarse a trial en cualquier momento igualmente. Entonces, ¿qué características tiene, por ejemplo, el usuario trial? Que he comentado un poco antes por encima, ¿no? El usuario trial y cualquier usuario en sí. Cuando vosotros os registréis en el Firewall, automáticamente con vuestro nombre va asociado a una organización. Ya entraremos un poquillo en detalle después del tema de organizaciones y para qué sirve. ¿Por qué digo esto? Porque vosotros cuando entréis en el cloud, por defecto vais a tener una organización que es asociada a vuestro nombre, de tal forma que podáis trabajar con ella. Como tú, como usuario trial, tienes tu propia organización, es lo que comentaba antes que podéis hacer con los usuarios basic. Sois propietarios de vuestra propia organización, entonces vosotros podéis autorizar a otros usuarios a usar esa organización. Claro, eso es un poco complicado, pero la idea es que cuando entres en la capacidad del cloud, está organizado por organizaciones, por proyectos. Dentro del proyecto puede haber varios usuarios. Entonces, si vosotros estáis desplegando cosas en vuestro proyecto, os puede interesar que otros usuarios tengan acceso a lo que tengáis en ese proyecto. Entonces, la forma de hacer eso es, como propietario de ese proyecto,
autorizar a otros usuarios a trabajar ahí. Si sois basic, pues lo he dicho, podéis usar el Identity Management para ofrecer la autenticación a vuestras propias aplicaciones, podéis usar el White Cloud, el Store, el Data, pero no podéis usar el Cloud. Entonces, si queréis usar el Cloud, tenéis que o solicitar un upgrade a una cuenta tipo Trial, o solicitar que alguno compañero que sea Trial os meta en su organización. Y esto que aparece aquí abajo, esta es la lista de correo, es la que tenéis que usar para enviarme una solicitud de ser tipo Trial durante esta semana, ¿vale? Que es la que os va a permitir pues, poder trabajar. Entonces nosotros haremos ahí tomaremos los ojos al proceso que tenemos definido y crearemos cuentas temporales. Voy para atrás porque veo que estáis apuntando mucho. Esa cuenta se crearía en España entonces, ¿no? Se crearía, eso lo podríamos cambiar. ¿Sí? Sí. Ahí es como yo como administrador puedo decidir dónde lo creo. Entonces, hay que hacer un pequeño cambio que tengo que comentárselo a la gente para que yo pueda meter como, digamos, región alternativa a Spain, poner otra región. Entonces, es una área interesante. Pero bueno, sí, si queréis, asumo que todos queréis usar México, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor el correo que te pusieran de dónde se escribe, ¿no? Para saber, para saber lo que diferenciar. Es que por defecto es solo Spain. Entonces, hay una opción que metimos en algunos Developers Week pasadas, por ejemplo, metimos Pireus 1. Entonces, a algunos usuarios le dimos la opción de crearse las cuentas en Pireus 1. Si queréis usar México, pues hay que hacer un pequeño cambio que se hace en el momento. Y ya pues yo puedo seleccionar qué región queréis usar. Solo. Lo que comentaba, apuntarse esta URL que hay aquí abajo y ahí podréis descargar la presentación. ¿Alguno no lo ha copiado todavía? Continuamos. Tenéis en la presentación, cuando la descarguéis veréis aquí la dirección de correo y pues después de cuando se ponga mi compañero a presentar la parte de WOW, los flujos de WOW, pues yo intentaré arreglar para que aparezca también por defecto México a la hora de salir. Bueno, ¿qué es lo que vais a ver cuando entréis? Pues bueno, lo primero es tenéis que saber cuál es la URL de entrada, que me estaba preguntando pues lo tenéis aquí arriba, ¿no? account.lab.fireware.org. Esa es la URL de entrada y veréis una cosa parecida a esta, ¿no? Es un portal donde tenéis varias pestañas. El Info es, digamos, es un tipo de ayuda o información que podéis encontrar sobre el proyecto Fireware. También veréis un enlace para solicitar el upgrade al tipo Community. Tendréis la parte de Account, que esto es lo que es correspondiente a la parte de Identity Management, etc. Data, que si estuvisteis aquí ayer, es lo que corresponde al portal de CECAN. Pues veis los datos públicos que hay ahora mismo dentro de la arquitectura Fireware, de las distintas ciudades, sensores, etc. Tenéis la parte de MASAP, que es lo que corresponde a la parte de White Cloud, que presentará Ana Barranz esta tarde. Y el Store, que también es parte de la arquitectura de White Cloud, que también lo presentará esta tarde. Y la parte de Cloud, que es lo que yo presentaré pues, después del clic también. Bueno, volviendo a lo que veréis una cosa tan que esta, ¿no? Para que veáis email y password. Como no tendréis ni email ni password ahora mismo, pues tendréis que registraros para solicitar un nuevo usuario. Entonces, vais a ver una cosa parecida a esta, ¿no? Donde os va a exigir que pongáis pues, vuestro nombre, para que queráis que os reconozcan,
un correo electrónico. Aquí es importante que no sea ningún correo que venga de ninguna cuenta de esta de máquinas de correos, porque lo vamos a bloquear. Es decir, estas típicas cuentas de correo de 10 minutos, pues si la vemos, la borramos. Tenemos varias listas negras de generadores de correo, seguramente hay algunas que nos escaparán, pero cuando miremos una, la borramos. Entonces, procurar usar correos que sean de verdad, porque esa es la forma que nosotros tenemos de garantizar el acceso al usuario. El password y después pues, el típico captcha pues, para evitar lo que es generación automática de usuarios. Y aquí viene la parte importante. Dos botoncitos, dos checklists. El primero es, si queréis ser usuario trial, que ahora mismo casi un 100% asumo que estará deshabilitado, porque no hay capacidad ahora mismo para meter más. Tenemos un número limitado de usuarios trial y ya se ha alcanzado. Entonces lo que os indicará esto es que el usuario que queréis es Obesi. Pero bueno, no hay problema porque como hemos dicho, la puerta trasera, pues ya me enviáis el correo y ya no soy tipo trial. Y la otra es, tenéis que aceptar los términos y condiciones, lo típico de cualquier proyecto o de cualquier portal. Si no aceptáis, no debéis pinchar en el checklist, el sign up no funciona. Si tenéis ahí el enlace, si tenéis tiempo y ganas, también os podéis leer los términos. Vale, entonces, habéis creado el usuario. Entonces, en este caso es Álvaro Test. Álvaro no es Álvaro Arranz, es otro Álvaro, el que ha desarrollado el componente. Si veis veréis una ventana como esta que es que os da el estado de vuestro usuario. Entonces os dirá, en este caso, habéis creado un usuario tipo Basic, porque no hay recursos, tenéis la opción de actualizar a una cuenta tipo Community, podéis cambiar el password, podéis cambiar vuestro email y podéis, si queréis, cancelar la cuenta. En el caso de que hayáis tenido la fortuna de que esté habilitado, es decir, que haya posibilidad de crear cuentas trial que vosotros habéis creado como cuenta Basic, pues lo que tendréis sería un segundo botón aquí que os permitirá crear actualizadas a tipo trial. Cuando sea el tipo trial, que es lo que vais a hacer vosotros, lo que vais a enviar el correo a mí y yo lo voy a crear a vuestros usuarios, lo que vais a ver es esto, importante, ¿no? La fecha en la que han dado de alta y la fecha previsible en la que se borrarán los recursos. ¿Qué significa eso, borrar los recursos? Todo lo que tengáis desplegado en el cloud se borrará en esa fecha. Ser previsible, si tenéis algo ahí que queréis conservar, antes de que llegue esa fecha, recuperar esa información. Fernando, si se borra del verbo, desaparece. El verbo es extinguido. No hay forma de que digan, oye, se me pasó un día y quisiera. No, porque ahora mismo todavía como lo tenemos es totalmente, bueno, ahora mismo es semi-manual, no está del todo terminado el proceso, entonces esta lo vamos a lanzar en una semana, o cosas así, el primer borrado de recursos. Lo vamos a hacer manual, porque es la primera vez y por si acaso. Pero la idea es que este proceso sea un proceso que se lance diariamente, a través de lo vamos a usar con Jenkins, entonces cada día se va a ejecutar un proceso va a hacer limpieza, no vamos a intervenir nosotros por acá. Entonces, es recomendable que tengáis cuidado. ¿Vale? Lo digo porque nosotros hemos pasado por un proceso previo, que ha sido una actualización de términos y condiciones que tuvieron que aceptar los usuarios. Entonces, le dijimos a los usuarios, tener cuidado, tenéis que aceptar los nuevos términos y condiciones, por si no se os borrarán los recursos. Lo estuvimos avisando durante un mes y pico. Que se van a borrar. Bueno, pues cuando se borraron, a las 2 semanas nos vino un usuario diciendo, se van a borrar mis recursos. Digo, ¿aceptaste los términos y condiciones? No. Vamos a ver. Siempre hay una posibilidad remota de recuperar lo que tengáis. Pero es muy difícil. Es decir, tiene que coincidir los astros para que la imagen que tenéis vosotros no se haya pisado. Os haya pisado el espacio de disco donde estaba tu imagen, se acabó.
Hay una posibilidad de recuperar, sí, pero como se pise. Bueno, yo tengo una cuenta Fire de hace unos meses, de hecho, basado a lo que tú dijiste, pero sí actualicé algunas organizaciones. Ahorita ya no me sale el mensaje de que me vayan a borrar nada, pero porque no tengo nada desplegado. Para propósitos de este curso lo puedo seguir utilizando. sí, para el curso de curso por ese tipo. Ok. Porque hasta que no acabe la Campus Party, que tenemos la semana que viene, no vamos a mejorar el curso. ¿Alguna pregunta más? Digamos, pues. Bueno, voy a quedar en un momento. Aquí sois un usuario que está registrado. Tenéis la opción de actualizar el proyecto. Va a salir el formulario que lo tenéis que realizar. Pero también tenéis la opción, desde fuera, desde Help.info, de solicitar la actualización al usuario. Nos va a abrir por lo mismo. Un informe para que donde va a decir cuál es todo vuestro nombre. Fernando, estaba o algo, como salía antes aquí, o este user 0, el nombre que habéis puesto. ¿Cuál es vuestro nombre? ¿Cuál es vuestro correo para identificaros? Y aquí os va a pedir ya primeras informaciones importantes. Primero, si sois usuario de Firewall, ¿por qué pedimos esto? Bueno, pues la idea es, para actualizar la community tú tienes que tener una cuenta, si no, no puedo actualizar la community. ¿Vale? Eso es, digamos, es casi un control nuestro, ¿no? Porque realmente yo no puedo hacer ninguna actualización a la community si no hay usuario completo. Entonces, cuando lleguéis a este punto y no tenéis usuario, pues tenéis que crear uno, aunque sea de comercio. Después, ¿cuál es la compañía? Es decir, imaginaros, la idea es vosotros, como participantes en una aceleradora, la idea es que vais a crear una compañía. ¿No? Una compañía que va a desarrollar un producto que la idea es que lo venda. Entonces, aquí lo que tenéis que poner es la identificación de la compañía. Eso viene dentro de los procesos de la aceleradora. Que cuando vosotros vais a presentaros a la aceleradora tendréis que decir: mi compañía es esta, mi producto es este. Pues aquí tendréis que decir la compañía, el departamento no es necesario, y tendréis que especificar el número de usuarios, el número de desarrolladores, perdón. ¿Cuántos tenéis? Pues mi compañía somos yo y mi amigo. Pues sois dos. No, es que somos un equipo de 15 personas que están desarrollando. 15. Simplemente es para control estadístico. Yo creo que no hay mucho más. Pero sí que es de cara después a lo que son las aceleradoras, para presentar ellos su informe, necesitarán saber, pues mira, tenemos actualmente en la fase 1, tenemos 15 proyectos en curso, en el que hay pues 250 desarrolladores activos, son pues, temas para poder justificar el trabajo de cara al gobierno o a quien paga la aceleradora, en este caso. Bueno, pues ya asumimos que habéis rellenado el informe. Como lo que habéis rellenado es cierto, pues los coches lo habrán validado, habrán dado visto bueno y lo habrán pasado a los gestores de cada uno de los nodos, y los gestores de cada uno de los nodos pues habrán dicho así, proyecto común, vale. Ya tienes recursos, ya tienes, bueno, cuando digo recursos es que normalmente el community user tiene más recursos normalmente que nosotros. De hecho, podéis solicitar recursos. Luego, eso cuando veremos la demo, veréis que el formulario de rellenar tiene más campos. Que podéis decir, bueno, es que, vamos a ver, mi proyecto, yo quiero montar una base de datos de vídeo y necesito, pues, como mínimo 4 teras de almacenamiento. Y como es un vídeo y quiero hacer procesamiento de vídeo en tiempo real, pues 6 GB de RAM en una máquina con 8 cores y no sé cuánto. Pues eso tendréis que pedirlo. Es vuestro negocio, vosotros sabréis qué es lo que necesitáis. Evidentemente, si me vais a pedir 350 teras de disco, ¿por qué no voy a decir, pues, no sé yo si México tiene tanto? Pero bueno, tenéis que justificarlo. ¿Vale? Vosotros justificáis, no, es que mi proyecto está tal y necesito esta configuración de recursos. Veis aquí, nosotros lo analizamos, coches de curso, después analizar el DS si tiene capacidad y ya se negociará y se dará recursos. Entonces, cuando vais a entrar en el portal y veáis el estado de vuestra cuenta, pues ya veréis que sois community y de la fecha a partir de la que sois.
Ahora mismo tengo aquí unas pasadas, a ver si... Voy a ver. Un segundo. ¿Se ve bien o no se ve? ¿Verdad? A ver si puedo ver esto. Puedo ampliar la pantalla, pero no puedo ampliar la URL. Bueno, la URL es la que he comentado antes, account.lab.firewall.org. Aquí tendréis que meter pues, vuestro correo y vuestra password. Aquí, pues si queréis crear un nuevo usuario, ¿vale? Que verá una cosa tan lista. Pero bueno, como yo tengo ya mi usuario, habéis entrado en lo que sería el portal. Bueno, este es mi portal, hay un montón de cosas aquí especiales. El Firewall Lab Marketplace es una aplicación que tenemos para gestión de marketplace en el Firewall. Más pruebas, Saneticheck. Esta es una aplicación muy importante. Pero muy importante. Ya lo contaré cuando hable de cloud. Aquí en la aplicación de Internet Condition, después pues, el cambio de una aplicación tuvo que llevar consigo pues, una aplicación para que aceptara los usuarios, etc. Lo que quiero decir con estas aplicaciones son todas las aplicaciones que están. Que yo soy gestor de ellas, que yo las he creado y que yo estoy permitiendo el acceso a ellas a través de email. Pues el usuario, pues, cuando entremos en cada una de ellas, pues yo puedo decidir cuáles son los usuarios que pueden entrar en esta aplicación, etc. Incluso definir lo que son los roles que pueden tener los usuarios en esta aplicación. Eso ya entrará más detalle mi compañero de aquí. ¿Qué más aquí? Pues, a ver, que vea dónde pasa. Aquí está. Este es mi nombre. Todavía no habéis quedado con él. Entonces, aquí tenéis una opción de que es el Switch Session. ¿Qué significa esto? Bueno, yo por defecto, cualquiera que entre por defecto, entrará con la sección de vuestro nombre. Pero ya he dicho que tenéis organizaciones. Podéis crear organizaciones y podréis cambiar de organización aquí. Importante que veáis esta organización. Veis que tiene mi nombre con un guión en medio punto, ¿no? Y aparece en la palabra clave. Esta es la organización que vais a tener dentro del cloud. Cuando vosotros entréis en el cloud, pongo por aquí. Esto es una primicia, eso te voy a contar luego después de morir. Introduzco. Cuando entréis en el cloud vais a tener un portal como este. Ahora se carga. Y veis aquí el proyecto. Fernando. De hecho, bueno, Karlskrona es una ciudad que hay en Suecia. Y yo, como tengo superpoderes, pues tengo todas las regiones. Pero, por ejemplo, aquí tenéis la región de México. Está funcionando. Oye, Fernando, Sí. una pregunta. Si alguien que no tenga una cuenta, ¿no tienen ustedes así una cuenta así como genérica donde alguien pudiera...? No tenemos cuentas genéricas. De hecho, es una cosa que me han preguntado a la gente. Dice, podríamos haber hecho una cosa, una poco al siguiente vehículo lo planteamos. Pero no, de momento no tenemos cuentas genéricas. Es fácil poder hacerlo porque a lo mejor nos ahorraría a nosotros los problemas de tener que mirar la lista de correo para crear cada una de las cuentas. Pero no, ahora mismo no tenemos eso. Entonces el proceso que se tendría que seguir es que ellos te piden... Ellos tienen que enviar un correo a esa lista de correo y ya en esa lista de correo nosotros ya empezamos a crear las cuentas.
vamos a volver atrás porque esto ya lo explicaré luego después. Lo importante ahora es la parte de registro. Entonces, hemos visto, así me faltaría ver el estatus, ¿no? A ver si me acuerdo dónde está esto. Dais aquí, si dais a settings, aparecerá lo que se está presentando antes. Pues, account status, el change plan, pues, si pulsáis en el account status, os aparecerá la información pues, de la cuenta vuestra. Más cosas. No voy a entrar, aquí tenéis la opción de organizaciones, lo voy a explicar un poco después. Veréis cada una de las organizaciones que tenéis, en cuáles sois miembro, en cuáles sois responsables, pues, el nombre de esa organización, y después veréis pues, otro tipo de organizaciones que podéis tener. Después, ¿qué tenéis aquí? Vuestras aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya mi compañero lo explicará después, más detalle, pero bueno, la idea es, como veis aquí, son aplicaciones que yo he creado que yo quiero que estén autenticadas con el IDE. Bueno, ya explicaremos el proceso que implica esto, pero bueno, en detalles yo especifico cuál es la URL de mi aplicación, cuál va a ser el callback de llamada, para que devuelva cuando yo registre, etcétera, etcétera. Me darán un par de claves de client secret para poder usarlo, básicamente eso. ¿Qué más cosas voy a comentar? Bueno, esto de aquí no lo vais a ver vosotros. Eso lo tengo yo porque soy administrador. Vosotros esa parte no lo vais a ver. Digamos que son pues cosas de notificaciones masivas, cosas para la administración, que es lo que tengo que hacer después con vuestras cuentas, etcétera. Vamos a la presentación. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Pregunta. Continuamos. Bueno, la siguiente parte. Bueno, ahora hemos contado cómo crear vuestra cuenta de usuario, hemos explicado que tenéis 3 tipos de cuentas, Basic, Trial y Community. Que las Community tienen una duración pues mínimo 6 meses, se puede prorrogarse si es necesario y se justifica. Que los Trial por defecto tienen 14 días. En algunos casos excepcionales pueden tener más, pero es muy difícil, por defecto son 14 días. Los usuarios tipo Basic no van a tener acceso al cloud, a no ser que alguien os autorice en su organización, pero van a poder seguir usando el resto de aplicaciones de Facebook. Vale, pues ahora vamos a entrar en detalle en lo que sería la gestión de recursos en el cloud, ¿no? Entonces, si yo doy un usuario tipo Basic, yo soy un usuario tipo Trial y quiero que un usuario pueda acceder a mi organización, pues yo tengo la opción de autorizar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues evidentemente tendría que logarme en el sistema, la primer paso. Una vez que ya estoy logado, pues tendría que decir, bueno, yo, como fulanito de tal, que tengo mi propia organización Pascual, pues yo quiero autorizar. Entonces, tendréis que iros a la organización en curso. Esa es decir, cuando veis, cuando hemos visto antes, la opción de que os explica, mira, mirad estas organizaciones, mira, fijaron esta, que era Fernando menos López espacio cloud, esa organización era de cloud. Bueno, tendréis que cambiaros a esa organización para decir los usuarios que quieren pertenecer a ella. Entonces, ¿qué pasos habría que seguir? Pues cuando entréis en el portal, que es lo que hemos visto antes, estaréis una cosa tal que esta. Entonces, pincharéis en el botón este de aquí y diréis que queréis cambiaros a la organización, pues en este caso es Fernando menos López, espacio cloud. Vosotros tendréis pues otro parecido en función del nombre que habéis dado. Y os aparecerá una cosa como esta. Y diréis, bueno, pues esta es la organización del cloud, donde ahora mismo solo hay una persona, que sois vosotros, y bueno, y tenéis autorizado el acceso pues al cloud y al Whitestone. Entonces, ¿qué es lo que tendréis que hacer para meter a los usuarios? Pues usar el manage. Usáis ahí y va a salir una ventana tal que esta, que es bastante famosa porque son muy parecidas esta para meter usuarios, esta para autorizar usuarios, en el que os dirán, pues bueno, ahora mismo solo hay un miembro de esta organización, que es el propietario,
Y aquí tenéis todos los posibles usuarios. ¿Qué es lo que tendréis que dar acceso aquí? Pues, por ejemplo, Daniel Morán. Me parece que no tiene Daniel Morán como usuario, sino Daniel. Tendréis que poner el nombre del usuario. Entonces, cuando pongáis aquí el nombre del usuario, os hará un filtro. No lo tengo. Bueno, os hará un filtro y eso pues saldrá a todos los usuarios que tengan, pues, por ejemplo, Daniel, pues aparecerá a todos los Danieles en él. Simplemente escucháis en el más y os añadirá el usuario de Daniel en la organización. Pero eso no implica que pueda usar la organización. Tendréis que definirle qué roles queréis que tenga. Escucharse, si quieren usarlo, si quieren manejarlo, etc. Incluso si queréis crear vuestros propios roles. Ya entraremos en más detalles en la presentación de Daniel hablando de los roles de los usuarios. Por ejemplo, también podéis crear una propia organización. Imaginad que vosotros queréis crear vuestra propia organización para la gestión de, pues, imaginaos, un ejemplo que nosotros tenemos, el Marketplace. En el Marketplace nosotros queremos crear una organización para que dentro de todos los usuarios que pertenezcan a esa organización puedan usar el Marketplace, con diferentes roles, etc. Entonces, pues definimos una organización que la asociamos a nuestra aplicación y metéis ahí los usuarios que queréis. Otro ejemplo, en el propio Marketplace. Imaginaros que vosotros tenéis dos tipos de usuarios, que son los desarrolladores o administradores de la aplicación y los usuarios. Entonces, podéis crear una organización que sea solo desarrolladores o administradores, que tengan todos los permisos que queráis que tengan, pues son administradores o no sé qué, y después tendréis otra organización que serán los usuarios que queréis que tengan y seleccionáis qué tipo de usuarios en concreto queréis que tengan vuestra aplicación. Y lo mismo, podéis definir los roles. Entonces, habéis creado una organización, pues en este caso se llama México. Y veis aquí, pues, por ejemplo, que como yo lo he creado, pues yo soy el único usuario que hay ahí. Pero, ¿significa eso que yo puedo usar la aplicación? No, porque yo no he puesto los permisos al usuario. Si yo no he puesto los permisos, tendréis que iros a la ventana, la misma de antes, para autorizar los usuarios. Vamos a parar un poquito. Cuando le veis a entrar a la organización, que veáis cuáles son los usuarios de esta organización, aparecerá esto. Y tendréis que autorizar este nuevo usuario. Entonces, como veis aquí, ahora mismo, después de crear la autorización, aunque yo he creado la autorización, yo no estoy autorizado todavía para usar la aplicación o la organización. Tengo que seleccionar el usuario, el mismo yo, y después decirle cuáles son los roles. Por defecto, tenéis el provider y el consumer. Eso está muy bien, ¿no? Entonces, si yo estoy en vuestro lado, la primera vez que hice esto, que vi esto, la primera pregunta que me hice es, ¿qué roles son esos? ¿Qué significa eso? Pues eso significa lo que vosotros queráis que signifique. ¿Qué quiero decir? La idea es que vosotros vais a definir aquí los roles. De hecho, podéis definir roles específicos luego después. Y esos roles es lo que vosotros queráis que sean. Es decir, vuestra aplicación, por ejemplo, queréis, yo tengo, por ejemplo, el FileHead, ¿no? El FileHead yo tengo definido un rol que es el administrador. ¿Qué significa el rol de administrador? Pues el rol de administrador es una persona que va a poder lanzar los tests en una región, solo en una. Después está el rol de superusuario, que somos los desarrolladores de la aplicación, que van a poder lanzar los tests en todas las regiones. Y después está el rol del usuario local, pues user. ¿Y cuál es ese rol? Pues el rol de user es una persona que va a poder ver la aplicación y lo único que va a poder hacer es suscribirse al nodo. Por si hay un cambio del estado del nodo, si hay algún error, pues que les notifique cuando se ha recuperado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vosotros decir qué es lo que queréis que sea vuestra aplicación. Yo quiero que sea una aplicación para el control de aguas. Pues queréis que tenga un usuario, sí, tenga usuarios. ¿Qué queréis que hagan los usuarios? Pues mis usuarios quiero que accedan a la aplicación y puedan ver el estadístico del consumo de agua, o quiero que vean
la contaminación del agua o los problemas del agua, lo que sea. Entonces, vais a definir usuario, rol usuario, y para vosotros, usuario, cuando devuelva la autenticación, os va a decir cuál es el rol, pues va a venir usuario Pascual, tiene el rol usuario. Pues eso significará en vuestra aplicación que podrá acceder a ciertas cosas. Eso ya mi compañero entrará en más detalles. Bueno, vamos a ver de Vale, hemos dicho antes que hemos creado las organizaciones, las teníamos aquí. Entonces, yo he creado, pues, ayer o esta mañana, no me acuerdo, tenéis aquí la de una que creamos, la de México. Entonces, si pincháis en ella, os va a aparecer esta descripción y va a decir, pues, de momento, esta organización solo tiene acceso a Brainstorm y la única persona que está ahí es, pues, quien ha creado. Entonces, si le dais aquí no, si le dais no, ya se lo pasa. Lo que he comentado antes, tenéis que cambiaros. ¿no? Si queréis manejar o hacer algún cambio en esta organización, deberéis cambiar a la organización. Entonces, la forma de hacer este cambio es haciendo un switch de sesiones. Y veréis aquí todas las organizaciones que tendréis. Entonces, en el caso de México, me voy a México. Cambiará lo que aparece aquí arriba. Y ya veréis, pues, esto es la página de la organización. Vais a ver, pues, cuáles son los usuarios que hay y cuáles son las aplicaciones que hay. Entonces, si yo me voy a la lista de usuarios de esta aplicación, veréis esto. Y si me voy aquí, veréis que ahora mismo, pues, la única persona que está autorizada soy yo, que veis los roles que tiene, pero podéis añadir alguno más, por ejemplo. Aquí, estos que han llegado tarde. Algo random, como eso. Bueno, pero Daniel sí estaba. Lo que pasa es que había muchos. Vamos a ver. La idea es lo mismo que ya he puesto aquí en las pruebas, mi nombre. Pues aquí pondréis otro nombre de usuario para que no sale porque ya... Bueno, con eso os saldrá aquí los dos demás, que lo añadiréis y aquí tendréis que seleccionar los roles. Si lo queréis borrar, pues tenéis que dejar. ¿Qué más cosas quería mostraros aquí? Bueno, mis aplicaciones. Aquí pocos, porque no tengo ninguna. Vamos a ir a... Voy a cambiarme a mi propia organización, a la principal. Es un poquillo pasado de tiempo. Os recuerdo aquí una cosa. Por ejemplo, el Sanity Check. ¿Veis la aplicación que tengo acá? Pues aquí veréis los usuarios que hay, la descripción, etc. Estos son los usuarios que podemos usarlo. Veréis los distintos roles. Que ya pues entrará ahora en detalle Daniel. Y veis, por ejemplo, pues lo que he comentado antes. A ver si, bueno, por ejemplo, esto, ¿no? Veis que yo he creado, cuando ahora Daniel entrará en detalle de cómo crear vuestros roles, etc. Veis que los dos por defecto, yo me he creado dos roles más. Pues si quiero que mi aplicación tenga un usuario tipo administrador, tipo supervisor, y si no tiene ninguno de estos, pues por defecto es un usuario normal y se lo podrá hacer. Entonces yo asigno los roles a los usuarios y estos son solo los usuarios que van a poder hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, de todo eso conjunto,
todo el conjunto de usuarios de Firewall, yo selecciono solo el subconjunto de usuarios que quiero que haga la organización con los roles específicos. ¿Vale? El resto de cosas estas que aparecen acá, pues ya os lo explicaré ahora en detalle Daniel. Y organizaciones, vamos a ver. Una última cosa. Como aquí habéis visto en mi caso, yo tengo varias organizaciones. Por ejemplo, hay alguna que me quiera esta prueba. Entonces, si queréis en cualquier momento podéis borrar una organización, pues le dais el botón de editar y pues ahora aquí pues no sé qué, y al final de la lista aparece la opción de borrar la organización, ¿vale? La de pruebas en algún momento queréis borrar. Y bueno, me parece que a ver que vuelva a la presentación. Comentarios, si tenéis esta lista de correos, pues si tenéis algún tipo de problema o alguna incidencia, en todo el paso siempre tener esta dirección de correo que es la de soporte. Cualquier problema con el firewall, firewall LAN, firewall cloud, firewall data, cualquier componente de genérico que estéis usando, pues siempre podéis enviar una lista de correo aquí. También tenéis Stack Overflow, con los tags de firewall, etcétera, que también pues, podéis usarlo pues, para preguntas y respuestas. Y eso es todo, por mi parte. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, perdón. Una pregunta, ¿cómo puedo decirle yo, quiero que esos datos, quien quiera pueda verlos, y la otra es si puedo crear una especie de listas? O sea, decirle esta entidad y esta lista lo puede ver, como tal gusto lo puede ver, pero no. Eso te lo va a explicar ahora. Dale, pues ahora la siguiente. Esa es la parte de autorización y acceso a las aplicaciones, que es lo que va a comentar justamente ahora. Una pregunta general. En lo que se desarrolle, ¿cedemos algún tipo de derecho a Firewall por proveer los recursos o hay condiciones en ese sentido? A ver, me tendría que leer, porque yo no soy ningún abogado. Me tendría que leer los términos y condiciones, pero vamos. Yo, 90 y tantos % de porcentaje, te digo que no, yo no tengo derecho a nada. De hecho, una de las cosas que sí que, bueno, por la pregunta que me haces, si estáis usando el cloud, nosotros somos responsables de gestión del cloud, pero no somos responsables de tu máquina virtual que haya desplegado en el cloud. Nosotros tenemos capacidad hasta cierto punto limitada de controlar lo que tú tengas en esa máquina virtual. De hecho, pues como infraestructura owners, nosotros tenemos que gestionar pues, que no haya tráfico malicioso, etcétera, pero eso es a nivel general. Pero lo que esté pasando en tus máquinas es cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, tened siempre bien cuidado cuando estáis haciendo una máquina de estas. Si vais a desplegar un Tomcat, o sea, crear los usuarios y pago por el Si vais a no sé qué, pues crear los cuantos. Si vais a desplegar un MySQL, pues la base de datos. Porque seguridad, siempre hay ataques, ¿no? Y si tú vas a poner una máquina como IP pública, seguramente vas a recibir ataques. Pero nosotros no podemos entrar en tu máquina. Entonces, con respecto a lo que desarrolléis o hagáis en esa máquina, pues, con vuestro proyecto, nosotros no somos... No tenemos ni derecho ni nada. De hecho, si alguna cosa puede tener derechos, es con la aceleradora, no con el firewall. Pero las aceleradoras, que yo sepa, no tienen ningún tipo de derecho, no sé qué. No sé si vosotros sois habituales usuarios de startups o lo que sea. No sé si... No. O si habéis participado en alguna startup. No, sí está. A ver, las startups, lo digo por las aceleradoras. Las startups, cuando tú creas tu propia empresa, lo normal es que empieces tú con tu amigo o tu colegas a montar la empresa. Lo que vas a hacer es, lo primero que vas a intentar hacer es buscar dinero, que es lo que te proporcionan las aceleradoras. Pero cuando te digo aceleradoras, te digo pues cualquier otra
business angels, ¿no? Que haya por ahí y que te ofrezcan dinero. Entonces, el hecho de que te ofrezcan dinero para que tú desarrolles tu negocio, en algunas aceleradoras implica que ellos tienen parte del control de lo que tú estás desarrollando. Pero no tiene nada que ver con Facebook, eso tiene que ver ya con el propio negocio, ¿no? La negociación que se hace. Exactamente, la negociación. Ellos te van a poner dinero en la mesa para hacer tu aplicación, pero a cambio a lo mejor te piden cualquier cosa. Entonces, en el caso de las aceleradoras europeas que están asociadas al Firewall, que yo sepa, eso tendría que entrar en detalle, pero yo sepa, no hay ninguna restricción en el hecho de que yo te presto dinero a cambio de que tú, si tu empresa va bien, me devuelves. Que yo sepa, no. Pero eso depende ya de cómo se llama el acelerador aquí, como se gustaría. Claro. Eso es típico. Ahí ya te digo, hay empresas que dicen, no, a ver, la propiedad sigue siendo tuya, pero yo quiero un 50% de los beneficios de tus acciones. O algún acelerador dice, no, yo te pongo el dinero sobre la mesa, ¿sí? Tienes una serie de fases en las que quiero que vayas haciendo cosas, pero yo lo único que te exijo es que, si esto sale adelante y hay un reconocimiento de serie, pues que haya un reconocimiento que está unido por la aceleradora de México tal, y no sé de cuánto. Eso ya depende de la propia aceleradora. ¿Más preguntas? ¿Tiene que ser open source lo que desarrolles ahí? ¿Una pregunta? A ver, lo que nosotros tenemos en el Firewall por defecto es open source. Lo que tú vas a hacer, que en teoría la idea es que tú lo vendas, en teoría no tiene por qué ser open source. La intención tuya es sacar negocio de aquí, bueno, eso ya es el modelo de negocio que tú decides. Eso ya entrará dentro de lo que es los requisitos del proyecto que tú vayas a presentar a la aceleradora. Y lo que la aceleradora diga, bueno, pues señores, esta es la aceleradora en México, eso ya no sé muy bien cómo se organizará. Y los proyectos que yo quiero que se hagan en México bajo esta aceleradora, que es la única en el mundo, pero bajo esta aceleradora, yo exijo que mi proyecto sea open source. Que sea open source no significa que no gane dinero, significa que el código que tú vas a desarrollar está abierto. Pero después tú puedes dar, como hace Red Hat, por ejemplo, tú puedes cobrar por el soporte. Igual puede pasar con los datos, tus datos que genera tu aplicación o que utilice, ¿no? A lo mejor tienes datos de contexto que tú procesas y a lo mejor los usas internamente o decides abrirlos con Secano. Sí, ya es un poco... Esta es los requisitos que te ponga la aceleradora que participes y tu propio negocio. Pero en fin, perdón. Pero en Figware, los datos que subas para probar, esos no son públicos, nada más o para tu organización. A ver, cuando dices subir datos, prefieres subirlos a CECAN. Si los subes los datos a CECAN, son públicos. Si tú subes los datos a tu máquina virtual, a un gestor sobre el almacenamiento que haya, son nada datos más que son tuyos. Están controlados con una gestión de usuarios y en teoría los usuarios, el resto de usuarios no tienen acceso a ello. Lo que pasa es que eso quiere decir que, por ejemplo, tú podrías utilizar los sensores de Santander o los de México que están puestos así libremente y desarrollar aplicaciones, una aplicación que tú quisieras vender. Sí. No hay restricciones en el modelo, ¿no? Sí, lo decía yo más por información confidencial. Sí, No, pero tú ya decides, ¿no? Tú decides, o sea, si la si... información confidencial es confidencial. Tú incluso si quieres no la puedes almacenar aquí, la almacenar donde quieras. Y ahí el tema básicamente, bueno, en el caso de AIDA, ahí el tema principal de puedes crear las instancias, puedes hacer tus pruebas, sin embargo, desde el principio está el tema de investigación, pero luego es información confidencial, pero sin pensar en un ámbito productivo. Claro, la principal ventaja que tiene Firewall es que vosotros como empresa, en el momento que empecéis a montar vuestra empresa, no vais a tener ningún gasto asociado a lo que es la infraestructura. Vais a poder usar Firewall mientras desarrolléis vuestro negocio. Entonces, si pertenecéis a una aceleradora y el proceso sigue adelante y llegáis al momento que ya tenéis necesario y empezáis a tratar el producto comercial, pues ya tendréis que pensar en movernos a una plataforma ya comercial, porque eso ya se escapa de los requisitos que te van a poner. Firewall, la única restricción que te pone es que tú no vas a poder cobrar dinero mientras estés en Firewall. En el momento que tú ya empiezas a ganar dinero por los recursos que tienes en el Firewall, tienes que salir de Firewall.
desarrollar tu negocio. Ojalá lleguemos a ese punto. Claro. Bueno, y un comentario sobre el tema de las, me preguntaban si ya había aceleradoras así en México. De hecho, nos toca, el siguiente paso, justo terminando el campus, es armar una convocatoria específica para el tema de las aceleradoras. Entonces, seguramente el tema de las aceleradoras va a ser no sé si alguien conozca Finova, pero la convocatoria esta de Finova, que es Secretaría de Economía, vamos a hacer yo creo que con un injerto ahí, una adaptación de esa Call convocatoria. especial. ¿Un qué? Un call especial. Ah, bueno, dijo más elegante Miguel, yo dije injerto, lo hizo call especial. Para el tema serían fondos específicos para desarrollar soluciones, a lo mejor para ciudades inteligentes, utilizando Fiverr. Entonces, lo que tenemos que definir es ese mecanismo de, justo lo que comentaba Fernando, o sea, el dinero se da, no tenemos que definir si las instituciones ponen algo de dinero concurrente o si es dinero así que se les da sin que haya concurrencia y se exige algún tipo de cosa. Eso lo tenemos todavía que... Pero bueno, va a ser pronto. O sea, nosotros esperamos que de aquí a final de año esté ya funcionando el tema de las aceleradoras. Entonces... Una aclaración, yo creo que es obvia, pero si usas open source para desarrollar software es open source, no forzosamente tienes que regalarlo, puede estar guardado detrás de un servicio, no puedes vender la licencia de lo que hiciste porque hereda el open source. Bueno, eso depende de la licencia. Sí, se basa esencialmente de si usaste Apache, PL, bla, bla, bla. Ahí eso es un montón. Sí, sí, sí. Tienes que tener en cuenta que nosotros lo tenemos que analizar, porque claro, si tú vas a usar librerías en tu componente, pero esa librería tiene su propia licencia open source, tú eres tu propio producto, tiene una licencia open source, tienes que tener en cuenta esa otra. Entonces, pues servir o cosas así. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta?